días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo el balance de audiolibros que leí desde septiembre, octubre y noviembre, que fueron muy poquitos y porque hay apagones no he podido hacer el video, porque yo estoy trabajando y generalmente cuando trabajo pues regreso, grabo y luego hago mis actividades, pero como no tengo luz cuando regreso, entonces se me hace muy difícil y cuando voy a visitar a mis papás tampoco es que tienen luz todo el tiempo, se van 4 u 8 horas diarias sin luz y es complicado, entonces hay que como que racionar un poco el servicio, ahora lujo de tener luz eléctrica. Bueno, pero voy a resumir lo más posible. Bueno, no voy a tratar de hacer este video no tan largo como usualmente, para resumir los audiolibros que leí en estos 3 últimos meses, ¿ya? Por cierto, como estamos en temporada navideña y estamos con el gusto, con el outfit, así que vamos para allá. Comenzando con los audiolibros de septiembre, yo aproximadamente leí pocos libros y fueron 6 libros que escuché en septiembre y voy a hablar un rapidito de ellos, ¿ya? El primer libro, el primer relato que escuché en el septiembre es El retrato de Oval de Edgar Allan Poe. Nunca me había topado con este relato de Edgar Allan Poe. Había leído muchos otros, pero nunca El retrato Oval. Había escuchado que lo mencionaban como una, digamos, obra maestra, pero nunca lo había leído o escuchado yo personalmente. Pero ahora que lo hice, no sé por qué se me vinieron flashbacks del retrato de Dorian Gray. Y es como que, y yo sé que es más o menos contemporáneo el asunto, pero creo que obviamente Poe fue el primero en retratar este tipo de fantasía, de que en el retrato se queda la vida o alguna cosa así muy a la retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Entonces me pareció brillante. Bueno, el relato cuenta básicamente de un pintor y su esposa y el pintor decide retratar a su esposa, pero tanto es la obsesión que, bueno, básicamente pasa una desgracia al final de terminar de contar, de pintar el retrato, pero todo obviamente en la forma de cómo Paul la cuenta, toda gótica, toda, digamos, con el ambiente de desastre ya desde los primeros párrafos. Así que es un muy buen cuento, muy bueno, pero como les digo, como yo ya había leído el retrato de Dorian Gray hace mucho tiempo y si recuerdan mi reseña de Spooky Season, verán que el retrato de Dorian Gray es uno de mis favoritos, así que enseguida fueron las alarmas, entonces eso me hizo disfrutar más el cuento, como que hay una onda de escritores que escriben más o menos sobre este tipo de magia o fantasía que tiene que ver con la condición humana y figuras del arte. Entonces me gustó muchísimo. Ahora, continuando con el siguiente cuento, La dimensión desconocida de Pujmir. Bueno, ustedes saben que en los últimos meses hemos leído relatos de Pujmir, que eh, básicamente son odas a Lovecraft, pero este no me gustó mucho porque como ya hemos escuchado igualmente relatos, como digo, que alaban a la imagen de Don Philip, es ya cansado que me llegue otro relato que involucre mucho de la cosmovisión lovecraftiana. Entonces, como que un tema muy cansino ya. Entonces, no me gustó mucho, aunque me reconozco que es un cuento, un relato muy interesante, bastante complejo, que yo no podría recomendar a alguien que no haya leído Lovecraft antes. Pero como digo, como ya hemos leído varios cuentos que tienen la misma temática, es como un cansino. Entonces, eso, ya que esta persona, este autor es bastante fan de Lovecraft, se nota que hace esfuerzos en poner toda la obra Lovecraftiana reflejada en su obra, y eso es lo que justamente lo hace un poco cansino, pero aún así es un cuento muy bueno que todo amante de Lovecraft debería leer. El siguiente cuento, bueno, relato, digamos, novela corta, se llama La fábrica del autor Marcus Sidereo. Y este cuento es un cuento de ciencia ficción bastante extraño porque nos habla de un mundo atemporal en la que las personas que llegan, porque llegan, no es que van, llegan accidentalmente a este mundo. No solo son de diferentes épocas, sino que son de diferentes backgrounds, o sea, son diferentes, tienen diferentes conocimientos y todos están en consenso de no acercarse a cierto edificio que está en el planeta, digamos así, porque todo está en el espacio exterior, porque la persona que entra no sale, básicamente, es como una especie de mundo, una dimensión desconocida.
Sin embargo, la novela arranca cuando una nave llega a este lugar y por la desesperación de uno de los tripulantes en querer regresar y tener respuestas, va a la fábrica y se pierde eventualmente. Entonces el piloto y uno de los habitantes deciden aventurarse y tratar de averiguar qué es lo que está pasando. Obviamente no se esperan lo que encuentran, yo tampoco me esperaba eso, esperaba otro tipo de resultado, pero resulta que, digamos, es como una especie de cuento que muestra una entidad mucho más grande y que está cosechando, digamos, alimento mediante métodos muy extraños. Así que es como muy surreal y muy parecido a un relato que escuché hace mucho tiempo, que es La nave olvidada de Hudson, me parece. Si es que me acuerdo cómo se escribe, lo pondré por aquí o por acá. La cuestión es como una especie de entidad viva, ya digamos, el edificio. O sea, pasan cosas muy extrañas que con las justas nuestros protagonistas alcanzan a escapar. Pero bueno, las cuestiones que todo se complica más adelante. Es una historia bastante larga, profunda y con mucha, digamos, misterio y suspenso, porque tú no sabes qué es lo que va a pasar cuando los protagonistas suben las escaleras o entran a una habitación de ese edificio. Entonces, bastante recomendado, muy bueno. Entonces, eso. Continuemos. Bueno, el siguiente también es otro clásico de Don Edgar Allan Poe y es La caída de la casa Usher. Está muy sonado este relato, obviamente, por la serie que hay. No sé si es que Netflix, en Amazon, una de las plataformas, que es La caída de la casa Usher. Pero bueno, básicamente este cuento tiene muchas interpretaciones. La primera vez que lo leí yo tuve una interpretación bastante, digamos, buena. Ahora que lo reescucho es como que me da otras vibras de lo que quería decir Poe en su cuento. Pero bueno, como creo que la mayoría de ustedes sabe, la casa de Usher trata de una persona que va a visitar a su amigo y su amigo vive en una casa que está ya en decadencia, que muy posiblemente signifique la decadencia de la misma familia. Entonces es como vemos que el protagonista está tratando de hacer que su amigo, digamos, no caiga en la locura que parece que es lo que está pasando. Entonces, bueno, pasan otras cosas más a lo estilo de Don Edgar Allan Poe, que es bastante, digamos, cuestiones un poco más profundas, más embebidas en todo el meollo de lo que es, digamos, la familia, la sangre y toda esta pesadez de las familias antiguas y su estirpe. Entonces, eso es muy interesante, les recomiendo siempre este cuento, así que continuemos. El siguiente cuento es un cuento de ciencia ficción, pero una ciencia ficción que se veía en los años 70, tal vez en los 50. Se llama Un romance sentimental del autor Alan Nelson. Y bueno, este cuento nos habla de un publicista en el futuro, en el que desarrolla una técnica de publicidad, digamos, muy agresiva, muy parecida a lo que vemos ahora con cierta plataforma que mete publicidad hasta en la sopa YouTube. Entonces, digamos que es una publicidad muy agresiva porque involucra cambiar efectos naturales del cielo normal una ciudad y la gente ya está cansada, está ya basta y están culpando a los publicistas y los publicistas no saben quién es el que está haciendo esto. Pero la razón por la que todo comenzó es un poco ridícula y está graciosa. Y es como que muy, digamos, muy no esperado todo esto, pero es como una especie de crítica a esto de la publicidad demasiado fuerte, es que es muy chistoso todo esto. Entonces, deben leerlo para entender a lo que usted me refiero. Es bastante divertido, corto, así que les recomiendo bastante esta historia. Y por último, tenemos un cuento que es como una especie igual de ciencia ficción, pero un poco más apocalíptica, más terrorífica, que se llama Tengo un plan especial para el mundo de Thomas Ligotti. Y este es un cuento en el que no vemos a un protagonista per se, sino que está narrado en voz de... Al inicio parece un observador, o sea, es un narrador no confiable, pero con el pasar de lo que ocurre en la narración, vemos que tal vez nuestro narrador es el que está causando todo esto, ¿no? Es una ciudad una empresa que es un tanto, como dicen en Japón, de código negro, o sea que es tóxica, el ambiente tóxico, no te pagan bien, te exigen trabajar hasta morir básicamente.
Entonces es una empresa muy, digamos, horrible, pero aún así nuestro protagonista entra, pero está consciente de que ocurren rumores de que gente que asciende ya no regresa, que desaparece o que se quedan a vivir ahí o que la fábrica o la empresa los absorbe y les consume el alma básicamente y se jubilan, nadie sabe qué pasó con ellos. Entonces es una historia bastante como de posesión, pero no una posesión espiritual fantasmal. Y todo ocurre cuando una especie de fenómeno natural inexplicable ocurre en la ciudad, una niebla está ahí rondando y nadie sabe qué pasa, qué ocurre, qué... Entonces, una historia bastante, digamos, de suspenso, de misterio, muy buena, muy interesante, pero que también nos deja como una crítica bastante a esto de lo de las empresas, de esto de el ambiente laboral, y bueno, todo eso sí que también la recomiendo muchísimo. Es como que un cuento muy diferente porque, como les digo, el protagonista no le pasan a él las cosas, sino que al inicio es como que él solo las cuenta, pero luego es como que hay algo más detrás. Entonces, muy buen cuento, pero continuemos. Y con este cuento terminamos las historias que escuché en septiembre. Ahora vamos a las de la Spooky Season, que sería en octubre. En octubre solamente escuché 4 cuentos, por eso, como verán, de 6 a 4, o sea, tranquilamente entra en un video. Bueno, el primer libro es El Festín, de otra vez de Pugmire, y como ya digo, está basado en Lovecraft y ya esto ya es cansino. Básicamente es como que él está narrando ahorita la experiencia que uno tiene cuando se adentra al mundo lovecraftiano. Es como una especie de caída al abismo en el que encuentras como una especie de caída en el túnel del conejo, la que no sabes que te vas a encontrar. Y todos el mundo de Lovecraft, todos estos monstruos, este terror cósmico que Lovecraft creó, te están persiguiendo, te están observando y cómo esa experiencia de leer Lovecraft vendría a ser. Eso es un cuento interesante, como digo, que disfrutarían más de los fanáticos acérrimos, de los fieles fanáticos de Lovecraft. Pero para una persona que solo lee Lovecraft como por diversión y como por de vez en cuando, creo que es, como digo, muy cansino del autor, pero es un cuento bastante interesante también, así que si es que eres fanático de Lovecraft y te gusta mucho el universo, pues te gustará eventualmente. Entonces, continuemos. El siguiente cuento es una leyenda persa y obviamente es de un autor anónimo, que es una leyenda que imagino que se contó de generación en generación y se llama El Inmortal Iskender. Bueno, esta leyenda básicamente cubre como 2 generaciones de protagonistas. La primera parte de la leyenda es la del padre Iskender, en la que él es abandonado y criado por personas ajenas y obviamente cuando llega a cierta edad le cuentan la verdad y obviamente él agradece que sus padres adoptivos la hayan criado a pesar de todo y decide hacerse una vida y salir obviamente de su casa, como todos los cuentos de hadas, digamos, básicos. Pero cuando llega, digamos, a trabajar en Palacio, descubren su real origen. Entonces él se vuelve obviamente el rey, una persona de autoridad, y tiene su familia. ¿Ya? La segunda mitad de la leyenda cuenta las aventuras del príncipe Iskender y cómo él empieza a buscar la inmortalidad. El cuento no solamente se queda en el hecho de que consigue la inmortalidad, sino el hecho de que recibes algo, pero obviamente lo que recibes no es gratis y tienes que pagar algo a cambio. Muy a lo Fullmetal Alchemist y por eso me gusta esta leyenda en la que obviamente nada es gratis, entonces alguna cosa de igual valor deben sacrificarse. Entonces es una historia bastante bonita, bastante reflexiva sobre lo de los sacrificios, los regalos, los dones y todo eso. Así que si es que tienen la oportunidad de encontrarla o escucharla, pues bienvenido sea. Si no, pues ya nada, ya les conté más o menos de qué va la leyenda. Pero es muy buena, es como que reflexiva, bastante de moraleja. No recuerdo la moraleja, pero es básicamente esta cuestión. Continuando, digamos que este es el primer relato que me topo de un personaje bastante icónico de la cultura pop, que es Conan el Bárbaro. El relato, novela corta, digamos así, es Y nacerá una bruja, del autor Robert E. Howard.
Yo nunca había leído historias de Conan el Bárbaro antes. Sabía quién era Conan el Bárbaro porque obviamente es un personaje, como acabo de decir, ícono de la cultura pop. Si es que estoy en lo correcto, el Conan el Bárbaro nació más o menos entre los 70 y los 80, cuando los hombres semidesnudos, musculosos, He-Man y todos, Conan, el mismo Conan, estaban en boga. Así que sus aventuras obviamente son medias famositas. Ha habido varias adaptaciones. Creo que Arnold Schwarzenegger actúa en una de estas películas representando al mismo Conan. Y creo que también hay una moderna que yo no la vi, mi papá creo que la vio, dijo que se picó y quiso saber más. Bueno, la cuestión con Conan el Bárbaro es que esta historia me pareció confusa al momento de escucharla, porque Conan el Bárbaro, al menos este relato de Conan el Bárbaro, no sigue a un personaje tal cual. No es una historia, digamos, lineal, sino que topa diferentes puntos de vista que involucran un mismo círculo, un mismo momento, eso sí, no como el libro de Las montañas hablaron, pero que, digamos, es un tanto desordenado, porque tú no sabes en qué momento cambiaste de personaje. Bueno, todo comienza, la historia relata a una reina, que no sé qué reina será, porque obviamente no conozco otras historias de Conan, así que no sé qué trasfondo tiene esta reina, pero resulta que esta reina ha tenido una gemela, que esta gemela resulta que fue criada por personas que manejan artes oscuras y vino a reclamar su parte del trono. Obviamente, la otra, que es la mayor y legítima heredera, no le va a dejar a su hermana recién aparecida que le saque del trabajo. Así que ocurre un conflicto, es capturada, hay una especie de impersonamiento de un personaje, o sea, se hace pasar por tal persona y se entra el caos dentro del reino. Y vemos los diferentes puntos de vista de un soldado, del mismo Conan y de una persona X que era colega, amigo, como persona de interés, ¿ya? Que no tiene nada que ver. Y obviamente de la misma reina. Pero como digo, como es desordenado, yo no lo disfruté mucho, porque te saltas primero la observación del soldado que ve caer la ciudad, luego ves a Conan que no entiende nada y se va a buscar una forma de salir vivo de todo lo que le hicieron, y luego está otra persona que se da cuenta de la cuestión política que está pasando, pero que no le importa mucho involucrarse. La cuestión es que luego todo de alguna manera converge, digamos, en la salvación del reino, pero como digo, es como que los diferentes puntos de vista no me dejaron apreciar bien exactamente qué es lo que está pasando. Es como que no hubo conexión, es como diferentes cosas a la vez. Es muy complicado de entender. Pero si es que a ustedes les gusta, adelante. Creo que sí sería bueno leer algo de Conan el Bárbaro alguna vez en la vida, que no, como me sorprendí bastante escuchar el relato, la novela corta. Así que, claro que me hubiera gustado más que todo se involucre o en Conan o en una cosa, o que en todo caso que estos cambios de punto de vista sean como que un poco más orgánicos, porque la verdad es muy brusco el salto, así que yo me perdí mucho. Eso. Es una historia bastante fantasiosa que como para entretenerse está bastante bien. No esperen mucha profundidad, así que vamos bien. Y el último cuento que leí que escuché en octubre es un poema de el maestro Tolkien que se llama Mitopeya. Bueno, básicamente aquí Tolkien en su poema explica por qué los humanos necesitamos la fantasía, por qué los humanos creamos fantasía, básicamente porque esta fantasía es lo que dirige nuestros seres, ¿vaya? Según lo que Nocturnis, que es de Noviembre Nocturno, que narró este poema, dijo en su pequeño prólogo, porque siempre lo hace, este poema es el que convenció a C.S. Lewis de escribir las Crónicas de Narnia o de fijarse en la fantasía como género literario, porque aquí Tolkien, el maestro Tolkien, Don Tolkien, eh, muestra exactamente todo lo que la fantasía tiene que ofrecer, tanto las virtudes como las morales, las enseñanzas, los mundos, las criaturas, y cómo todo eso es lo que hace que el humano no se sienta solo y busque, digamos, una felicidad que tal vez en este mundo no involucre dragones o no involucre grifos o no tenga magia, pero que a la final se busca y eso es lo importante de las historias. Así que un poema muy bonito
que si es que tengo la oportunidad de encontrarlo en físico, pues lo adquiero, porque como ustedes saben, la poesía no es lo mío, pero a veces si es que hay un poema bien bonito que me guste, pues sí quisiera tenerlo. Entonces, esos son los que leí en octubre. Y en noviembre se van a burlar de mí porque solamente leí tres, bueno, escuché tres relatos. Y eso fueron en los últimos 3 días de noviembre, básicamente. El primer relato, novela corta, es un clásico del terror que yo ya lo había visto parodiado en muchas ocasiones, pero que nunca había visto la fuente original, ¿ya? Es Pesadilla a 20.000 pies de altura. Ustedes seguramente tienen la imagen de una persona en un avión viendo un gremlin en el ala, saboteando el ala. Ya, este es el relato original. Es del autor Richard Matheson, que ya es ampliamente conocido como el escritor de Soy Leyenda, de El Duelo, que ya lo hablamos aquí, y de otros cuentos de terror, muchísimos más. Si es que yo, ya dije, si es que yo encuentro una antología de sus obras completas, yo la adquiero porque sus cuentos de terror es como que cuentos de terror modernos, o sea, con, bueno, digamos que de los 50, 70, pero aún así, modernos, porque el miedo a las alturas, el miedo a volar sigue latente. El cuento es bastante sencillo, pero desde el momento en que el señor se acomoda en el asiento y abre la ventana, tú sabes que algo malo va a pasar. Porque ahí es como que el man está viendo así aburrido la ventana, pensando en su futuro, pensando en que se quiere desvivir, que la vida ya no le da, todas esas cosas, y le viene a alguien en la cara en la ventana y se queda como... Entonces ahí empieza el juego entre estas dos personas en que el uno sabotea, el otro pide ayuda y y desaparece, nadie lo ve. Entonces, esto, como les digo, ya ha estado parodiado en varias películas. Hay una parodia en Los Simpsons en la que Bart eh, ve a una de estas criaturas eventualmente en el autobús, ¿sí? En una de las casitas del terror que no recuerdo, pero yo recuerdo haber visto esto parodiado en una caricatura en Cartoon Network, no me acuerdo cuál caricatura, pero era un payaso, alguien, no me acuerdo si La Vaca y el Pollito, el laboratorio de Dexter, o Soy la Comadreja, veo un payaso en el ala y él está saboteando el ala. Y esa imagen me quedó grabada junto con la de los Simpson, pero ahora ver el coso original es como que fue increíble. El suspenso es bastante grande porque obviamente estás en contexto de un avión igual, aunque fuera moderno, cumple los mismos principios de seguridad. Entonces, estás en un avión con pocos pasajeros de comercial, digamos, eh, digamos, de Nueva York a Los Ángeles, que son no sé cuántas horas, pero aún así. Entonces es un viaje relativamente largo, comercial, con pocos pasajeros, pero tú sientes como que esa presión de que ¿por qué no le hacen caso? ¿Por qué nadie ve a través de la ventana? Entonces, muy bueno el cuento, muy bueno. Si es que tienen la oportunidad de leerlo o escucharlo, pues les recomiendo muchísimo. Richard Matheson no decepciona, jamás en la vida. El siguiente cuento lo escuché en italiano porque obviamente tengo que justificar que usé Duolingo, así que estoy practicando mi italiano con pequeños relatos. Y este relato es de César Pavese. Ya habíamos leído a César Pavese en un video atrás, en un último bloque, que como les mencioné en ese video, César Pavés es experto en mostrar la visión masculina, pero no una visión masculina de macho alfa, sino una normal, de un hombre que, digamos, de campo, que se enfrenta a la ciudad. Y bueno, entonces, este cuento se llama La Langa. No sé cómo se traduce, pero lo que yo logré entender del cuento, porque mi italiano obviamente no es bueno, es del Duolingo. La cuestión es que este cuento nos habla justamente de un hombre que extraña su pueblito, siente nostalgia por los tiempos en que él era niño, que jugaba, que reía, que caminaba, que corría en toda esa extensión de campo con las vacas, el campo, el cultivo, el vino, las vides, sus padres, sus amigos, la escuela del barrio, la parroquia, el padre, todo eso. Extraña todo eso. Pero cuando sus amigos le dicen, ¿y por qué no te regresas a vivir acá al campo? Y el otro dice, no. ¿Por qué no te casas y te regresas a vivir al campo? El otro dice, no. El protagonista nos muestra esta cuestión de haber salido del campo y eventualmente extrañar el lugar de donde quieres, pero por obvias razones sabes que no puedes volver porque hay más oportunidades fuera. ¿Ya? Entonces, es una cuestión
de querer sobresalir, de querer continuar, de mejorar, pero aún así que teniendo a tu pueblo natal en el corazón, y por más que tú quieras volver, sabes que no puedes. Y si es que entendí bien el cuento, es como que bastante, digamos, que muchas personas que vienen de la provincia, vienen a la capital a estudiar, generalmente esos se quedan aquí a trabajar porque se casan y todo eso, pero cuando les dicen, ¿por qué no te regresas? Como que no, porque ¿de dónde voy a sostener, digamos, el sueldo que me pagan en la ciudad grande con el sueldito que me pagan en la ciudad chica? Entonces, no, no es lo mismo. Es más tranquilo el campo, el pueblito, la ciudad pequeña de provincia, es verdad, pero siendo sinceros, profesionalmente ciertas profesiones te exigen y es mejor quedarse en la capital o en la ciudad grande. Entonces, eso, bueno, eh, eso. Continuemos. Y el último cuento de noviembre, que justamente lo leí anteayer, se llama El esqueleto del conde, o también llamado La amante vampiro, de la autora inglesa Elizabeth Caroline Gray. Ese sí me sabía de memoria. Entonces, este cuento nos habla, digamos, de las consecuencias de nuestros actos, básicamente. Habla de un conde que hizo un pacto con ya saben quién y practicar artes oscuras. ¿Ya? Entonces un día se le ocurrió revivir gente. Así que revive a una mujer virginal, obviamente tiene que ser virginal porque si no, no tiene sentido. Y esta mujer, obviamente es una Nosferatu, eh, digamos que complace al conde en las cuestiones carnales, como obviamente tiene que pasar en este tipo de historias góticas. Sin embargo, a las 12 de la noche ya tiene que, digamos, cumplir con sus obligaciones como en el estado en el que está. Como es una Nosferatu, por ende tiene que alimentarse de los fluidos vitales de una persona virginal viva. Así que empieza a atacar a la gente del pueblo cuando el conde le dijo que explícitamente que no salga de la casa. Obviamente ella no le va a decir, es que salía a tomar sangre. No. Y él tampoco se va a preguntar. Pero el pueblo está cansado, está empezando a sospechar mucho del conde, también empiezan a averiguar e investigar lo que está pasando. Una testigo identificó a su atacante, entonces ya saben quién es, cómo es, y obviamente ya tienen el sospechoso porque ya la vieron en la mañana, porque ella puede estar despierta en el día. Entonces, obviamente se va a formar una turba con antorchas y trinches, y se van a pelear contra el conde, y bueno, la cuestión es así. La cuestión es que parecería que todo acabó con un final feliz, pero hay un pequeño clic al final que no les voy a decir porque me interesa es que lo busquen y lo lean o lo escuchen. Sin embargo, es como una crítica bastante de que a veces, obviamente, las personas que están en el poder son unos completos inútiles y buscan más bien su placer antes que el bien del pueblo, que es el que paga los impuestos. Entonces, es muy buen cuento, muy de suspenso, de misterio. Es relativamente corto y me sorprendió bastante porque no fue por el camino que yo pensé que iba a ir, sino que más bien me dio diferente, me cacheteó y me dijo, no, espérate, esto no tiene nada que ver con lo que estás pensando. Entonces terminó bastante diferente a lo que yo pensaba. Muy buen cuento, por cierto. Entonces también tengo que recalcar que es uno de los primeros cuentos de vampiros, de vampiresas que se escribieron en el siglo XIX junto con la famosa Carmila de Sheridan Le Fanu, y que haya sido escrito por una mujer pues, me sorprende muchísimo más, así que yo admiro a estas autoras que ahora muchos desconocemos de ellas, pero que eventualmente se conocerán en un futuro y se les dará el crédito adecuado. Entonces, eso. Y con eso terminamos pues el balance, el wrap-up de audiolibros que escuché en septiembre, octubre y noviembre. Yo creo que en diciembre no voy a poder escuchar audiolibros porque obviamente hay cosas que hacer y hay lecturas navideñas que hacer y es poco tiempo, es un mes relativamente corto, lleno de compromisos, así que no esperen que escuche audiolibros, no creo que los escuche en diciembre, pero me puedo equivocar, así que eso. Bueno, eso es todo, muchísimas gracias por estar aquí, ya nos veremos en otra oportunidad.